Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde el drama turco es nuestra especialidad. Espero que estén teniendo un día fabuloso y listos para un nuevo vídeo jugosísimo. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar de una de las parejas más queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, chicos, lo han leído bien. Parece que las cosas se están calentando de nuevo entre estos dos tortolitos, y vamos a analizar a fondo si Kerem usó un truquito para volver a conquistar a Hande. Antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes y teorías, quiero pedirles un favorcito: si aún no están suscritos al canal, ¿qué están esperando? Denle clic al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y, por supuesto, déjenme un like si les gusta este tipo de contenido. Me ayuda muchísimo y me anima a seguir trayéndoles los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, vamos al grano. La ruptura de Hande y Kerem, después de su romance de ensueño en el set de Senkalkapm, dejó a muchos fanáticos con el corazón roto. Parecía el final de un cuento de hadas, ¿verdad? Rumores de celos, diferencias irreconciliables y agendas apretadas inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Ambos, Hande y Kerem, mantuvieron un silencio sepulcral al respecto, dejando a la imaginación de los fans volar libremente. Pero, amigos míos, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y en las últimas semanas hemos visto señales, digamos, sospechosas. Pequeñas migajas de pan que nos hacen pensar que el amor entre Hande y Kerem podría estar resurgiendo de las cenizas. Primero hablemos de las coincidencias. Sí, esas coincidencias que nos hacen levantar una ceja y decir, aquí hay gato encerrado. Ambos han sido vistos en los mismos lugares, en las mismas ciudades, casi al mismo tiempo. No digo que estén pegados como chicles, pero es innegable que sus caminos se han cruzado más de lo normal últimamente. Por ejemplo, hace unas semanas ambos fueron vistos en Bodrum, un destino turístico muy popular en Turquía. Claro, Bodrum es grande y mucha gente va allí, pero ¿cuáles son las probabilidades de que dos ex, que supuestamente no se hablan, estén en el mismo lugar al mismo tiempo? Demasiado sospechoso, diría yo. Luego están las interacciones en redes sociales. Aunque no se siguen mutuamente, algunos fans muy observadores han notado likes de cuentas cercanas a ambos en las publicaciones del otro. Un amigo en común que le da like a una foto de Hande, luego otro que le da like a una foto de Kerem. Demasiado calculado para ser una coincidencia. Parece que alguien está intentando enviar señales sutiles, ¿no creen? Y aquí es donde entra la teoría del truquito de Kerem. Algunos fans creen que Kerem, consciente del interés mediático que genera su relación con Hande, podría estar utilizando estas coincidencias y señales sutiles para reavivar la llama. Podría ser una estrategia calculada para llamar la atención de Hande y demostrarle que aún está presente en su vida. Pero, ¿cuál podría ser este truquito? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. Algunos creen que Kerem está intentando apelar a la nostalgia, recordando los buenos tiempos que pasaron juntos. Bodrum, por ejemplo, podría ser un lugar especial para ellos, lleno de recuerdos felices. Otros creen que Kerem está mostrando una versión mejorada de sí mismo, demostrando que ha madurado y que ha aprendido de sus errores. Tal vez está intentando demostrarle a Hande que es digno de una segunda oportunidad. También existe la teoría de que Kerem simplemente está siendo el mismo, y que estas coincidencias son, bueno, coincidencias. Quizás aún siente algo por Hande y simplemente está disfrutando de su compañía cuando sus caminos se cruzan. Ahora, pongamos las cosas en perspectiva. Es importante recordar que todo esto son solo especulaciones y teorías de fans. No tenemos ninguna confirmación oficial de ninguno de los dos. Podría ser que Hande y Kerem simplemente estén siendo amigos, o que estén trabajando en algún proyecto juntos que aún no han anunciado. Pero, seamos sinceros, ¿dónde estaría la diversión si no pudiéramos teorizar y chismear un poco? Y la verdad es que la química entre Hande y Kerem era innegable. Su relación en pantalla se trasladó a la vida real, y eso es algo que no se ve todos los días. Además, hay que recordar que Hande ha pasado por momentos difíciles recientemente con la pérdida de su madre. Es posible que Kerem, como amigo y expareja, haya querido estar allí para apoyarla, incluso a la distancia. En definitiva, la situación entre Hande y Kerem es un misterio que nos tiene a todos al borde de nuestros asientos. ¿Están volviendo? ¿Son solo amigos? ¿Kerem usó un truquito para reconquistar a Hande? Solo el tiempo lo dirá.
Mientras tanto, podemos seguir analizando las pistas, las coincidencias y las interacciones en redes sociales. Y por supuesto podemos seguir soñando con un final feliz para esta pareja que nos robó el corazón. Bueno, mis chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. En resumen, hemos analizado las señales que apuntan a una posible reconciliación entre Ander Cell y Kerem Bürsin, explorando la teoría de que Kerem podría estar usando un truquito para volver a conquistar a Ande. Hemos hablado de las coincidencias, las interacciones en redes sociales y las posibles razones detrás de este acercamiento. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo y por ser parte de esta comunidad de amantes del drama turco. Son los mejores, en serio. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Ande y Kerem van a volver? ¿Creen que Kerem está usando un truquito? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. No se corten. Su opinión es muy importante para mí. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo a crecer y a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Asterisco asterisco ampliando el chisme, el truquito detallado y las reacciones del mundo turco asterisco asterisco. Pero esperen, mis chismosos, que aún hay más jugo que exprimir de esta naranja. Porque si realmente queremos entender si Kerem está aplicando un truquito digno de manual de seducción, necesitamos profundizar en los detalles, en las sutilezas y en las reacciones que han generado estas coincidencias, en el siempre agitado mundo del espectáculo turco. Vamos a desmenuzar ese viaje a Bodrum. No fue solo estar en Bodrum, fue estar en los mismos restaurantes, hospedarse en hoteles cercanos, y lo que es aún más intrigante, asistir a eventos sociales similares. ¿Coincidencia? Ja. Permítanme reírme. Bodrum es un lugar grande, sí, pero la alta sociedad turca, y especialmente la farándula, se mueve en círculos relativamente pequeños. Es como una gran familia que siempre termina encontrándose en las mismas fiestas y eventos. Así que la pregunta no es solo, ¿estaban en Bodrum?, sino, ¿por qué estaban en los mismos lugares y eventos? Ahí es donde la teoría del truquito toma fuerza. Kerem, siendo un hombre astuto, podría haber calculado cuidadosamente su itinerario para maximizar las posibilidades de encuentros fortuitos con Ande. Imaginen la escena, Ande disfrutando de una cena tranquila con amigos, y de repente, ¡oh sorpresa!, Kerem aparece con una sonrisa encantadora y una excusa plausible. ¡Qué coincidencia encontrarte aquí! ¿Puedo unirme a tu mesa? Un clásico. Pero no solo se trata de estar en el mismo lugar, se trata de la puesta en escena. Los fans que presenciaron estos encuentros reportaron que Kerem se mostraba particularmente atento, galante e incluso, romántico. Abrirle la puerta del coche, ofrecerle su chaqueta si hacía frío, mirarla a los ojos con esa intensidad que solo él sabe usar. ¡Ay, Kerem, estás jugando con fuego! Y luego están las redes sociales, ese campo minado de indirectas y mensajes subliminales. Es cierto que no se siguen mutuamente, pero el hecho de que sus círculos cercanos estén dando likes a publicaciones del otro es una señal clarísima. Piensen en esto como si fueran mensajeros llevando mensajes entre dos reinos separados. A tu reina le gusta esta flor, a mi rey le ha impresionado tu valentía. Es una forma indirecta de mantener el contacto y de demostrar que, a pesar del silencio oficial, la comunicación sigue existiendo. Ahora, ¿qué dice el mundo del espectáculo turco sobre todo esto? Ah, mis queridos chismosos, ahí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. La prensa rosa turca está en llamas. Desde que surgieron los primeros rumores de reconciliación, los paparazzi han estado siguiendo a Ande y Kerem como si fueran espías en una película de James Bond. Cada movimiento, cada mirada, cada susurro es analizado al milímetro y publicado en portadas de revistas y programas de televisión. Pero no solo la prensa está hablando, también los expertos en relaciones y los lectores de labios han entrado en acción. Analizan las fotos y vídeos de los encuentros en Bodrum para descifrar lo que realmente se dijeron Ande y Kerem. Según nuestros expertos, Ande parece receptiva a las atenciones de Kerem, el lenguaje corporal de Kerem indica un profundo arrepentimiento.
Es como un culebrón turco dentro de otro culebrón turco. Y no podemos olvidar las reacciones de los fans. El fandom Anker está dividido entre la euforia y la cautela. Por un lado, están los que creen fervientemente en la reconciliación y ven cada coincidencia como una señal divina. Organizan campañas en redes sociales para apoyar a la pareja, comparten fotos y vídeos antiguos para recordar los buenos tiempos y rezan para que el amor triunfe al final. Pero por otro lado, están los que son más escépticos y temen que todo esto sea una ilusión. Recuerdan los motivos que llevaron a la ruptura, las diferencias irreconciliables y los rumores de celos y desconfianza. Temen que volver a estar juntos solo les cause más dolor y decepción. No se hagan ilusiones, chicos, advierten. Recuerden que esto ya terminó una vez. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Está Kerem usando un truquito para reconquistar a Ande? ¿O son solo coincidencias y malinterpretaciones? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es probablemente una mezcla de ambas cosas. Es posible que Kerem esté intentando reavivar la llama, pero también es posible que Ande simplemente esté abierta a la posibilidad de una segunda oportunidad. Y aquí es donde entra el factor tiempo. El tiempo puede curar heridas, pero también puede revelar si un sentimiento es verdadero o solo una ilusión. Han pasado meses desde la ruptura, tiempo suficiente para que ambos reflexionen sobre lo que quieren y lo que están dispuestos a sacrificar por amor. Pero independientemente de lo que suceda, lo que es innegable es que la relación entre Andercel y Kerem Bürsin sigue generando una enorme fascinación en el público. Su historia de amor es como un espejo en el que muchos se ven reflejados. ¿Quién no ha experimentado un romance intenso, una ruptura dolorosa y la esperanza de una segunda oportunidad? Así que, mis chismosos, sigamos observando, sigamos analizando y sigamos teorizando. Porque mientras haya un mínimo atisbo de esperanza, seguiremos creyendo en el poder del amor. Y quién sabe, quizás al final, Ande y Kerem nos sorprendan a todos y nos demuestren que los cuentos de hadas sí pueden tener un final feliz. Recuerden suscribirse al canal, darle like al vídeo y dejar sus comentarios. Quiero saber su opinión. ¿Creen que el truquito de Kerem está funcionando? ¿O creen que Ande debería seguir adelante? El debate está abierto. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Ciao, ciao. Y recuerden, el chisme es como el café turco, siempre es mejor compartirlo.